una sesión más de este seminario de ética del programa del Magíster en Bioética. En esta ocasión está con nosotros el profesor José Antonio Retamar, que viene de España, donde se dedica a la filosofía del derecho, y actualmente una de sus investigaciones tiene que ver con el justnaturalismo anglosajón contemporáneo. Aprovechando la estancia de investigación que está realizando en esta universidad, le hemos invitado al seminario para interesarnos más sobre el autor en el que él está trabajando, que se trata de John Finnis. Queríamos conocer la propuesta de John Finnis, que está vinculada al justnaturalismo tomista, y de forma particular queríamos ver cómo desde ese enfoque de John Finnis se pueden abordar determinados conflictos éticos o bioéticos. En concreto queríamos hablar hoy de la craneotomía. Me gustaría, de la craneotomía fetal. Me gustaría empezar, bienvenido lo primero, profesor Retamar. Muchas gracias, profesor Álvarez. Me gustaría empezar por situar a John Finnis, la figura de John Finnis, dentro de la filosofía del derecho, dentro del contexto just filosófico o del contexto académico actual. Muy bien, muchas gracias, profesor Álvarez. Bueno, pues contar algo acerca de la trayectoria personal y del pensamiento de este profesor. Es un filósofo del derecho australiano de jurisprudencia. Él tiene un origen anglosajón, está radicado en el sistema del common law y ha sido profesor de varias universidades. Entre las más señaladas pues pueden citarse la de Berkeley en California, Notre Dame en Indiana y la de Oxford en Inglaterra, de la que es profesor emérito. Lo interesante a la hora de tratar de ubicar su pensamiento es que presenta una suerte de puente entre lo que sería el justpositivismo y el justnaturalismo, corrientes que hasta él, podemos decir, pues han encontrado posiciones un tanto distanciadas. El justpositivismo sería aquella corriente de pensamiento dentro de lo que es la formación jurídica, que viene a decir que el derecho está fundamentado principalmente en la ley. En un lugar distinto se encontraría el justnaturalismo, que diría que el fundamento último de la ley, del derecho, se encontraría en los principios de la ley natural del derecho. Ocupar esta posición intermedia entre el justnaturalismo y el justpositivismo pues le ha granjeado a John Finnis críticas desde los dos lados. Por un lado, los propios justnaturalistas decían que Finnis, bueno, pues, que de alguna manera no era justnaturalista en la medida en que, para referirse a ese fundamento de la ley, el primer referente era la propia ley. Entonces, bueno, pues decía que en la medida en que ese primer referente era aquella norma promulgada por los poderes legislativos, pues no tenía un contenido de derecho natural directo. Por otra parte, los justpositivistas se quejaban o decían que, bueno, que Finnis realmente pues no tenía, digamos, un soporte de fondo verdaderamente positivista, en la medida en la cual hablaba del derecho que debía ser, no tanto del derecho que era, como estaba fundamentado, sino hablaba de ese fundamento como aquello que debía ser el derecho. Un argumento que era bien distinto o poco conocido para los justpositivistas. Por su parte, habría que decir que los justnaturalistas pues, se dividen en diferentes ramas. Hay algunos autores que encontrarían esos principios de la ley natural pues en la voluntad divina, otros en el naturalismo ético, otros pues en la teleología de la naturaleza humana. Habría algunos otros que pensarían más en la razón, desde un punto de vista quizás más inmanente. Habría otros que entenderían que sería la razón o ese canal el fundamento de la ley natural, pero como, digamos, la parte más especial, más significativa de la naturaleza humana. Yo creo que Finnis se encontraría en una posición intermedia entre estas dos posturas.
Se trata de un autor que ha tenido bastante repercusión, sobre todo en los círculos académicos anglosajones, sobre todo a raíz de la publicación de su obra Natural Law and Natural Rights en 1980, de la cual hemos tenido ocasión de disfrutar de una primera reedición en el año 2011. Y bueno, pues ya que estamos en Chile, no podemos dejar de hacer mención a que la traducción de la primera edición, la de 1980, pues la hizo un profesor chileno, don Cristóbal Orrego, que hizo un estudio preliminar bastante claro y para poder comprender bien la trayectoria intelectual y las conclusiones de este autor. Bueno, lo que quizá sea más llamativo desde un punto de vista intelectual, podemos decir que él se graduó en Derecho, obtuvo una beca estando en Adelaida, se trasladó a Oxford y trabajó a las órdenes de Hart, Herbert Lionel Adolphus Hart, uno de los positivistas pues, más reputados del siglo XX, y pues, le dirigió la tesis de Idea of Judicial Power, que defendió en 1965. A raíz de aquello, continuó un trabajo que Hart había iniciado al publicar The Concept of Law en el año 61 y bueno, pues dio los primeros pasos en la fundación de una corriente de pensamiento que inició Germain Grisset, que se llama Nueva Escuela del Derecho Natural. Fue un nombre que un crítico pues acuñó y que los pertenecientes a esta escuela pues han seguido utilizando con normalidad. Quizá lo interesante que podamos decir es que Hart, a cuyas órdenes se puso Finis cuando viajó a Oxford, pues estaba desarrollando, como decíamos, una idea de derecho más que como lo que era, sino aquello que debía ser. Es decir, el verdadero derecho debía ser algo en concreto distinto de lo que realmente era en función de la simple ley. En aquel momento aparece Finis a sus órdenes y Finis lo que hace es asumir el planteamiento de Hart, que era descriptivo. Él decía que el derecho era una ciencia jurídica, que lo que venía a tener era un planteamiento social, descriptivo, de lo que era realmente derecho. Entonces, en función de ese planteamiento había que tener en cuenta lo que era importante y significativo para las personas que estaban, digamos, en la escena, los ciudadanos. Finis lo que hará es adoptar este punto de vista interno que utiliza Hart y lo que trata de proponer es un punto de vista interno del punto de vista interno, es decir, la parte focal. ¿Cuál sería el referente principal que utilizaría una persona para definir aquello que le movería para hacer determinada práctica que se considerara derecho? Finis al final acaba diciendo que este referente sería el moral, que luego él entiende como el referente de la razonabilidad práctica. Yo creo que se pueden identificar distintas corrientes que actúan como manaderos de su resultado, de sus investigaciones. Indudablemente el primero sería el justnaturalismo tomista. Ese sería el primer referente. Es cierto que Finis construye su planteamiento de la ley natural desde un punto de vista de reinterpretación de lo que dice Santo Tomás acerca de los preceptos de la ley natural, amparado en una lectura de Germain Grisset, muy famosa del año 1965. Y bueno, aunque las conclusiones a las que llega son distintas, es cierto que su primer referente yo creo que no puede dejar de citarse a Santo Tomás, efectivamente así es. Luego yo creo que se podría mencionar el positivismo jurídico. Positivismo jurídico teniendo en cuenta pues, la raíz del derecho subjetivo, que, bueno, como dice algún autor realista, pues, podría encontrarse en el propio pues, Guillermo de Ockham, en el siglo XIV, y bueno, pues, en la medida en que él la incorpora la idea de ciencia social descriptiva, yo creo que Auguste Comte, del positivismo francés, pues verdaderamente influye también a la hora de que él asuma ese punto de vista interno del punto de vista interno de Hart, que a su vez se deja influir efectivamente por Comte. Yo creo que también Hume afecta mucho a la configuración de su planteamiento. No es casualidad que el propio Finis, en el desarrollo de
Natural Law and Natural Rights, en un momento dado dice que el fin fundamental de su libro es buscar una suerte de indemnidad frente a las posibles objeciones que Hume podría oponer respecto de la interpretación que él manejaba de Santo Tomás. Este es el móvil fundamental, lo reconoce sin empacho Finis en el texto de su primera edición de Natural Law, Natural Rights. En este caso, Finis asumiría la idea de la falacia naturalista en que, pues, al parecer, a su modo de ver, incurrirían los intérpretes de la ley natural. Desde el punto de vista de Hume, la falacia naturalista consiste en extraer proposiciones deónticas, proposiciones de un deber, derivadas de un ser. Eso sería una falacia lógica, eso no se puede hacer. Y a su modo de ver, insisto, la ley natural consistiría precisamente en eso, a partir de la naturaleza de las cosas, pues sacar resultados deónticos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, se ha dicho, se ha objetado que no todos los deberes seres o deber ser surgen directamente de la naturaleza de una derivación así planteada. Cabe prestar atención a las inclinaciones, al aspecto teleológico, al aspecto de la orientación de esas disposiciones que aparecen impresas en la naturaleza humana, que sí menciona Santo Tomás y a las que Finis, pues es mi opinión, pues no parece prestar tanta atención. Bien, pues eso sería la parte empirista. Luego, por otro lado, pues yo creo que Kant influye bastante también en las propuestas de Finis, en la medida en que Kant bueno, pues es uno de los primeros que separan el aspecto del entendimiento práctico del entendimiento especulativo. Esto de alguna forma, pues se ha dicho por parte de algunos autores que supondría, pues, vulnerar aquel principio tomista de que el entendimiento teórico se hace práctico por extensión. Bueno, en la medida en que Finis intenta buscar el razonamiento como fuente de la ley natural, sí parece que hay un elemento inmanentista que al menos pondría un poco en duda la vigencia de ese planteamiento, ¿no? Luego también yo creo que el sociologismo también de Weber estaría detrás de ese planteamiento de Finis, lo reconoce en la primera parte de su propuesta, de su libro, y cuando habla del derecho como práctica social. Del historicismo podemos decir que principalmente en el historicismo del siglo XIX alemán, cuando habla de que el derecho es principalmente aquello que es configurado o responde a la identidad nacional de un pueblo, la esencia de un pueblo, de un colectivo, pero que no hay un ser en sí. Esta falta, digamos, de raigambre metafísica sí se nota quizás en Finis. Y la filosofía analítica. La filosofía analítica de principios del siglo XX, que configuran un nuevo modo de acercarse a la realidad. Todo esto amparado en un artículo que, si mal no recuerdo, era Sketch of the New Metaphysics de Griset. Allí se proponía que la realidad, pues ahora mismo, modernamente, se entiende en distintos órdenes que son irreductibles. El primero sería el metafísico ontológico, el segundo el lógico epistemológico, el tercero el moral y el cuarto sería el técnico, el que tiene que ver con los símbolos, con el lenguaje. Desde su punto de vista, el razonamiento jurídico estaría a caballo entre el tercer y el cuarto orden, es decir, separados de la parte lógica, epistemológica, y separados de la parte metafísica y ontológica. Bueno, yo creo que esas podrían ser las referencias, digamos, de las fuentes de las que bebería, desde mi punto de vista, Finis. ¿Cómo describe Finis los derechos humanos? ¿Cómo relaciona ese concepto de derechos humanos con la idea de ley natural? Bien, Finis relaciona los derechos fundamentales con los derechos humanos y con los derechos naturales. Entiende que están íntimamente ligados. Y de hecho, para describir qué son los derechos naturales, pone en relación tres disciplinas que encuentran una comunicación muy especial a partir de su propuesta.
que son la filosofía moral, la filosofía política y la teoría del derecho o jurisprudence, como es de lo que él es profesor en ámbito anglosajón. La filosofía moral basada en la propuesta de Griset, la filosofía política teniendo en cuenta aquello que busca el bien común, los resortes para buscar una armonía social, y por último pues la teoría del derecho, que trataría de regular desde ese punto de vista pues los contenidos que se han dicho antes. Él entiende que es derecho natural o derechos naturales subjetivos de la combinación de esas tres disciplinas, pero lo interesante es que la interacción de esas tres disciplinas no parte con presupuestos concretos antes de intercambiarse, antes de cruzar información. Entonces, al final, el contenido de una depende de la de otra y así pues sucesivamente. Este intercambio, bueno, pues es particular. Luego también el derecho natural o subjetivo, como él lo entiende, tiene sin duda un origen, bueno, pues como se dice, subjetivo, basado en la teoría de los derechos subjetivos, que encontraría su origen en siglo XIV con el nominalismo individualista de Guillermo de Ockham, que después en el terreno jurídico, pues según el propio Finis reconoce, pues habría hecho Francisco Suárez en el siglo XVI, un jesuita español. Y bueno, pues ese sería un poco la raigambre, digamos, teórica de lo que es el derecho desde su punto de vista. ¿Cuál es la razón por la cual él entiende que debe apelarse a esa referencia subjetivista en contra de la realista o la objetiva que propondía Aristóteles o Santo Tomás? Bien, lo que viene a decir él es que con esta perspectiva se expresan virtualmente todas las exigencias de la razonabilidad práctica, que es, desde su punto de vista, cumplir con la ley natural. Entonces, bueno, pues siempre se puede hablar de derechos cuando exista una exigencia, un principio básico de razonabilidad práctica, o bien de una regla que se derive de esas exigencias de la razonabilidad práctica. Entonces, al hablar de una perspectiva subjetiva, cuando hablamos de un derecho natural, él dice que es una relación entre tres partes: una persona, otra persona y la descripción de una acción que es debida. Eso contrasta con la visión realista anterior, en la que era una persona relacionada con la cosa justa, una relación entre dos términos. Eso yo creo que sería la diferencia. ¿Y cuál sería el núcleo de la idea de derecho? Bueno, pues esos derechos subjetivos Finis los asocia a los bienes humanos básicos o formas básicas del bien, como él las llama, que serían unas necesidades individuales básicas fundamentales, que serían bueno, pues aspectos de esa plena realización humana, el florecimiento humano integral, como él viene a decir. Yo creo. Él, desde luego, habla de derechos, de derechos humanos, habla de la ley natural. Cuando él se refiere a la ley natural, digamos, tiene algo que ver con esa misma expresión que utiliza, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. ¿Se relaciona de alguna manera? Sí, hombre, desde luego sí, están en una constelación pues bastante cercana, y desde luego la primera referencia, como se dije antes, pues es el justnaturalismo tomista. Entonces, pues hay una idea que es común. No obstante, como conocemos cuál es el planteamiento de Tomás, clásicamente, yo creo que lo que puede tener más interés es conocer quizá las posibles diferencias que, desde mi punto de vista, podría haber entre el planteamiento de Tomás, su descripción de la ley natural, con la idea que sostendría pues, Finis en este particular. Bueno, teniendo en cuenta las distintas disciplinas que aparecen configurando su idea de los derechos naturales, los derechos morales, pensamos en primer lugar en una citada, la filosofía política. Bueno, la filosofía política habla del bien común. Finis se refiere desde luego al bien común. Hay muchos autores que han encontrado que la manera en que Finis se refiere al bien común es instrumentalizándolo para llegar a lo que realmente parece ser
según esos autores, interesaría más, que es el bien individual. De alguna manera, el bien común quedaría instrumentalizado. Es un planteamiento distinto al que tendrían pues, autores realistas, desde luego como Aristóteles y Santo Tomás. Desde el punto de vista de la ciencia jurídica, bueno, se ha mencionado que el primer referente no sería la misma cosa justa, que es el primer referente que encuentra Santo Tomás en su Suma Teológica. Santo Tomás habla de un primer referente que es la cosa justa, luego habla de la prudencia como arte de determinar lo justo, finalmente habla de la solución del juez. Ese primer referente respecto de los cuales aparecen unos desviados, así lo dice él, pues no sería el que tendría Finis. Finis tendría como primer referente de la ley natural la misma ley directamente. Entonces el concepto de cosa justa no se oculta, pero desde luego no figura como primer referente. Entonces yo creo que esa diferencia es interesante resaltarla. Luego, desde el punto de vista de la filosofía moral y relacionadamente con la epistemología y la metafísica, se señala que el acto moral, tal como lo ven Finis y otros autores que pertenecen a la misma constelación de pensamiento, pues ponen un énfasis especial sobre lo que es la intención del acto. Luego podremos comentar en la cuestión más particular, pero en detrimento del objeto del acto. Santo Tomás hablaba de circunstancias, intención y del objeto material. Finis pondría una intención o un acento especial en la parte que tiene que ver con la intención del autor, la intención subjetiva, para configurar la moralidad de un acto. Esto, desde el punto de vista ético, es llamativo. Luego, la parte epistemológica, yo creo que también habría una distinción en una cierta separación quizá añadida entre lo que es la operación del entendimiento teórico con respecto del práctico, que iría en contra de aquel principio que hemos mencionado de Santo Tomás, de que el entendimiento teórico se hace práctico por extensión. Luego, en la parte metafísica, Finis es heredero del planteamiento metafísico de Griset, el cual decía que había 4 órdenes de la realidad que eran irreductibles y que estaban unidos por un fundamento, no por un fundamento, sino por un elemento que se hipostasiaba, no que actuaba como fundamento de los contenidos de cada uno de los órdenes. De esa manera se perdía, desde luego, la metafísica de la participación de Tomás, pero también la metafísica del ser de Aristóteles. Y bueno, pues yo creo que eso serían, digamos, las diferencias que yo creo haber encontrado. Cuando Finis habla de los derechos humanos y los asocia a esas inclinaciones, esos bienes humanos básicos, ¿podríamos especificar más cuáles son esos bienes de los que después se derivan los derechos? Sí. Él es bastante claro en ese sentido y facilita las cosas a cualquiera que quiera acercarse a su teoría. Él parte del reconocimiento de que hay un primer principio de la ley natural, que es el primer precepto, que es hay que hacer el bien y perseguirlo y evitar el mal. Dice que es un principio evidente, que no puede demostrarse y que no se obtiene por derivación de ningún principio anterior. Eso sería lo que estaría, digamos, en el frontispicio. Hay asimismo una serie de bienes humanos básicos que él reconoce y que serían los objetos de las inclinaciones humanas. Esas inclinaciones humanas pues serían las que Santo Tomás incluiría en su cuestión 94, artículo 2 de la primera segunda, y estarían distinguidas o diferenciadas en lo que sería la parte vegetativa, sensitiva y racional que veía Aristóteles, que serían pues las inclinaciones que corresponden al hombre con otros seres, aquellas inclinaciones que le corresponden igual que a los animales y aquellas que le corresponden únicamente a él por su condición racional. En el primer caso pues se podría pensar pues simplemente lo que es la conservación, el instinto de conservación. El segundo pues sería, por ejemplo, el instinto de mantenerse vivo, la procreación, lo que tuviera que ver con la conjunción de los sexos, y luego pues en el tercero pues aquello que tuviera que ver con fórmulas de armonización, de convivencia social. Y eso sería lo que
correspondería específicamente al hombre. Lo curioso es que él entiende que la inclinación racional hace que los objetos y las inclinaciones de la primera y segunda inclinaciones pues sean leídas de una manera especial de acuerdo con el criterio de la razón. Esto es compartido con Santo Tomás y yo creo que no hay ninguna cuestión práctica que comentar, nada. ¿Cuáles son esos bienes? Me preguntabas por los bienes. Bueno, pues él habla de 7. Es cierto que al paso del tiempo él ha modificado algunos de esos bienes, ha incluido algún otro, y algunos de sus compañeros de escuela pues también han tenido la ocasión de proponer su propia lista. El primero sería, por ejemplo, el conocimiento especulativo o teorético distinto del conocimiento instrumental. El segundo podría ser la razonabilidad práctica, es el conocimiento práctico. Sería la aplicación de la propia inteligencia a la elección de las acciones, el estilo de vida y la formación del carácter de cada uno. Los principios derivados de los bienes básicos expresan los fines generales de la vida humana. Es decir, habría unas inclinaciones, habría unos bienes y unos principios asociados a esos bienes que apelarían a proteger y defender cada uno de esos bienes, parte de ese planteamiento, no tanto de lo que sería la propia inclinación, que invocaría un poco la idea teleológica, que yo creo no tan presente, pero que en cambio sí tendría en cuenta Tomás. Un tercer punto pues sería la vida, la procreación, la actividad sexual. Luego otro bien sería la amistad o sociabilidad. Este bien Finis lo relaciona con la idea de bien común y con la idea de justicia, pero estos dos aspectos aparecerán propiamente en el ámbito moral cuando aparezcan las exigencias de la razonabilidad práctica. Interesa adelantar alguna cosa. Estos bienes se consideran premorales, es decir, son autoevidentes, son captados por el agente humano sin necesidad del concurso de la razón directamente. No hay una valoración moral. Esta primera aproximación hará o motivará que después la razón haga una lectura ya moral, pero apelando a las exigencias prácticas de la razonabilidad. Eso será en un momento posterior. ¿Cuál es la característica principal de esos bienes? Bueno, pues entiende que son inconmensurables, no hay ninguno que tenga un valor superior al otro, están entre ellos relacionados y son autoevidentes, como él dice. Se captan directamente, no hay ningún componente de voluntad, ni racional ni moral, en esa primera captación. ¿Qué más bienes incluye él? Pues el juego, la experiencia estética y la religión. Luego, ¿cuáles son esas exigencias de la razonabilidad práctica que ya sí entrañan una valoración moral? Pues se las puedo leer para no olvidar ninguna. Sería tener un plan de vida coherente para presentar un conjunto armónico de propósitos y orientaciones, no tener una preferencia arbitraria entre esos bienes que hemos citado, no tener ninguna preferencia arbitraria entre las personas, tener al mismo tiempo un desprendimiento y compromiso respecto de los proyectos y planes específicos y limitados que cada uno asume, esa capacidad de cierto desprendimiento. Esto evitaría pues el fanatismo y también por otro lado la dejación. Y luego una eficiencia dentro de lo razonable para poder elegir una acción que respete y promueva pues el mayor número de bienes. Seguir la propia conciencia y favorecer y promover el bien común. Estos serían las exigencias de la razonabilidad práctica que encuentran un modelo en Germain Griset que se llama modos de responsabilidad, que él de alguna manera cambia, ¿no? Y ya por último, pues el respeto por todo valor básico en todo acto. Esto explicitado de modo siguiente: no debe elegirse ninguna acción
que de suyo implique el daño o la falta de realización de un bien humano. Es interesante, luego lo veremos, cómo queda descrito esta exigencia, porque no es simplemente no dañar un bien humano. Él dice, de suyo no hace más que dañar o impedir la realización de un bien humano. Esto lo podemos ver. Finis, igual que el resto de autores que forman parte de esta escuela, en su última posición manifiestan, recogen que la parte, como decía, de la intención de la gente es lo principalmente, o aquello que define especialmente la calidad moral de un acto en detrimento del objeto o de las circunstancias. Entonces, bueno, yo creo que teniendo en cuenta bienes, exigencias, la segunda parte de las exigencias, la que tiene un contenido moral, la primera es un contenido premoral, autoevidente, y son las segundas las que valoran, digamos, el acercamiento hacia la acción de un sujeto y que es objeto de un juicio moral. Sí. Y ya que hablamos de esto, de la acción humana, de la intención, de los actos humanos y demás, en la consideración del acto moral, ¿habría diferencias entre este planteamiento de Finis subjetivista, diríamos, y el planteamiento que hace Tomás de Aquino? Sí, yo creo que existe esa diferencia. Es cierto que a veces no aparece suficientemente resaltada, siempre desde mi punto de vista, pero Santo Tomás, a la hora de describir la calidad de un acto moral, apela, como decíamos, al objeto moral del acto, a las circunstancias y a la finalidad. Finis y el resto de autores de la escuela, como son pues, Patrick Lee, Joseph Boyle, Germain Grisset o el mismo William May en su segunda posición, que luego comentaremos, sostienen que lo que realmente define el acto o la calidad moral de un acto está más relacionado con la intención subjetiva de la gente, más que con la especie, digamos, natural del acto. Entonces, bueno, pues esto da lugar en los momentos de cierta discusión ética a la hora de analizar cuestiones en las que hay que tomar decisiones conflictivas, pues a valoraciones completamente distintas. Entonces, por ejemplo, pues podemos leer, yo creo que puede ser ahora interesante, en la cuestión 18 de la segunda parte de la Suma Teológica, el artículo 2, que viene a decir, del mismo modo que una cosa natural tiene la especie por su forma, una acción la tiene por su objeto, igual que un movimiento por su término. Por eso, del mismo modo que la primera bondad de una cosa natural se aprecia en su forma, que le da la especie, así también la primera bondad de un acto moral se aprecia en su objeto conveniente. El primer mal en las acciones morales es lo que procede de su objeto, como tomar cosas ajenas. Si tenemos en cuenta el tenor de esta cuestión, pues parece que efectivamente Tomás estaba pensando en el objeto, aquello en lo que consiste verdaderamente en un acto, como aquello que es lo que debe regir en un primer lugar para definir lo que está moralmente bien o mal desde el punto de vista de la ley natural. Ahora la cuestión que se plantea es cuál es la acción más adecuada desde los principios de la ley natural. Se les ha repartido el artículo de Contra Craniotomy, A Defense of William May, Original Position, de Holgard, y en ese artículo se comenta el paso de una posición de uno de los integrantes de esta nueva escuela del derecho natural, de una primera posición en la que de alguna forma recogería lo que entendemos podría ser la posición de Tomás, a una segunda en la que se daría más peso a la intención, se daría más peso a lo que sería aquello que pretendería el autor de un determinado acto en un determinado momento. En el año 2000, William May mantuvo la primera posición, luego escribió en el 2008, después de haber hablado con Germain Grisset y haber tenido reflexiones cruzadas, pues, que había motivos para cambiar su opinión y darle más importancia para definir el acto a la intención. Entonces, lo que podemos contar ahora mismo es esto mismo a la luz de algún caso particular como el de la craniotomía. Yo creo que esto ya nos da entrada al análisis de estas cuestiones.
La craniotomía consiste principalmente en el vaciamiento del cráneo de un naciente en el proceso del nacimiento, por quedar atascado o no poder pasar por el anillo pélvico de la madre. Entonces, la acción consiste mecánicamente en reducir las dimensiones, el tamaño del cráneo, vaciándolo y provocando su muerte, casi siempre, vamos, y con el fin de salvar a la madre, porque esto al final genera problemas para las dos partes, para el feto que está, o el bebé ya casi naciendo, con la vida de la madre. Es cierto, como comentábamos antes, que hoy en los países desarrollados pues esto no se da con mucha frecuencia y no es motivo de mucho conflicto, porque estadísticamente son pocos casos los que se pueden ver. Hoy, gracias a Dios, lo que es la operación de la cesárea permite pues abrir el útero de la madre, extraer a la criatura y, bueno, pues sin más problemas ni complicaciones, pues continuar la vida los dos. Pero en los países de desarrollo limitado, una operación de cesárea supone la sección del útero, que es un órgano pues muy vascularizado, que puede generar hemorragias masivas y puede acabar no pocas veces en la muerte de la madre. Entonces, en esos países es donde realmente, o en esos contextos, donde se plantea con verdadera fuerza la actualidad de estos razonamientos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es un mismo caso que se ha planteado, por ejemplo, al hablar del técnico de voladuras gordo. Por ejemplo, pues, en el caso hipotético de laboratorio, en el cual pues, un grupo de expertos se están metiendo por el interior de una montaña. Como consecuencia de esas operaciones, la única entrada de acceso es colapsada por uno de los técnicos, que es el más obeso, impide la salida, la única que hay, y bueno, pues amenaza, arruina que se venga abajo la montaña. Y la cuestión que se plantea es: ¿se puede activar desde el exterior el cinturón de explosivos que tiene el técnico gordo, que impide la salida de los que podrían salvarse si se liberara la salida, o no es aquello permisible? Bueno, es un caso bastante parecido al que presenta el tema de la craniotomía que estamos comentando. De todas maneras, lo que se puede comentar también, y que es más aplicable quizá a nuestro entorno, es la similitud que podría guardar la craniotomía con otros casos como los embarazos ectópicos o la histerectomía. En el caso de los embarazos ectópicos, lo que se produce es el desarrollo del embrión en un lugar pues, que no es el útero, o bien en las trompas de falopio o bien en la matriz. En estos casos lo que hay que hacer es, en las primeras semanas de gestación, no puede ser de otra manera, porque la madre corre mucho peligro, es hacer una operación y extraer el embrión. Esto no se puede hacer de una sola vez, lo cual supone que al final el embrión pues muere, acaba su vida. Hay que retirarlo. Otra manera de hacerlo no es tanto con cirugía, sino a través de una droga que se consigue que se expulse el embrión, y bueno, pues de esa manera pues deje de crecer donde no debía y deje de provocar el problema para la madre. El caso de estos desarrollos, de la gestación de estos embriones, guarda ciertas similitudes con el caso de la craniotomía, pero no es igual desde el punto de vista del autor que hemos visto, de Holgar. En los casos del embarazo ectópico y la histerectomía se trata de ejemplos en los cuales el feto no es viable y digamos que tiene muy pocas semanas, y además lo que se hace con la operación no es destruir el feto. Es cierto que es una consecuencia asociada inevitable, pero no consiste en la destrucción del feto para salvar a la madre, sino simplemente se le retira. ¿Qué ocurre? Algunos autores que defienden la moralidad bajo el contexto de la ley natural de la craniotomía sostienen que no hay una diferencia sustancial
entre el ejemplo de los embarazos ectópicos o de la histerectomía con la de la craniotomía. Ellos vienen a decir que al final de lo que se trata es de retirar al naciente. Y bueno, pues de lo que se trataría sería de un aborto indirecto, no se trataría de una actuación directa sobre el que está creciendo, sino que se trataría de retirarlo. Bueno, la objeción que se plantea en estos casos es que, bueno, en los primeros no se actúa directamente, como decíamos, contra el embrión, sino que directamente se le retira. Si bien es verdad que sobreviene la muerte inmediata, pero no se actúa sobre él. Se busca el fin de la madre, pero sin actuar directamente. Cabe la posibilidad de entender que actuar sobre las dimensiones del cráneo del naciente para que pueda pasar por el anillo pélvico, cabe entender que eso sea efectivamente un retirar el embrión. Se pueden plantear discusiones. A mi modo de ver, cuando el naciente está en esa situación, ya tiene no solo un tamaño distinto, sino que está a punto de nacer, y realmente, pues, si no saliera por cesárea, saldría de otra manera. Es decir, por lo tanto, desde un punto de vista temporal, tendría pues los derechos que corresponderían a alguien de su edad, entiendo yo, cosa que no es asemejable a lo que ocurre con los embarazos ectópicos. Luego, por otro lado, el hecho de reducir las dimensiones del cráneo de la criatura va asociado directamente al resultado de su muerte. Es decir, es difícil o, digamos, objetable decir que la intención de salvar a la madre viendo un fin en un acto segundo debe prevalecer para reacondicionar la visión moral del conjunto, sin más. Bueno, esa es la cuestión. La primera posición que tenía William May era efectivamente que la craniotomía no era admisible moralmente. Venía a decir que cuando uno, digamos, aplasta el cráneo de un niño que va a nacer, de alguna forma no puede encontrarse con el resultado de la muerte como algo inesperado, o sea, es que va inmediatamente asociado. Y pone el ejemplo de la misma manera que el propietario de una línea aérea pues no podría hacer explotar el avión que está a punto de salir cargado de pasajeros con la intención de cobrar el seguro de la aeronave. No podría decir, o no se le podría acusar únicamente de fraude contra el seguro, de haber provocado él el daño. Se le podría hacer razonablemente, cabe esperar, responsable del asesinato de las personas que están dentro. Bueno, esta es la cuestión que se plantea en el caso de la craniotomía. ¿Se puede hacer una consideración especial al tema de la intención o no? William May, en la segunda parte de su trayectoria, en el año 2008, ya empieza a decir que efectivamente que la intención que puede prevalecer en este caso es la de salvar a la madre, no tanto la de matar a la criatura. Pero en la medida en la cual se utiliza como medio el actuar sobre la vida del hijo, bueno, pues de alguna manera es ponerle como un medio. La cuestión que se puede plantear es si desde un punto de vista de la ley natural hay alguna objeción que hacer a algún tipo de actuación, no tanto como fin sino como medio. A la hora de hablar de fines y medios, y ya no tiene que ver tanto con finis, viene a la cabeza el planteamiento que haría Kant. Kant, por ejemplo, hablaba del aspecto de la moralidad más relacionado con esa buena voluntad, con esa bondad, pero entendía que cualquier consideración sobre la bondad al final tenía que pasar en el tema humano, de no considerar nunca a nadie como medio, sino como fin. Bueno, aquí es otro planteamiento, pero Kant aquí pues probablemente no aceptaría la solución de la craniotomía únicamente enfocada para salvar la vida de la madre. Bueno, pues esta es la cuestión que se puede plantear. Al final, esto está relacionado con el bien de la vida de la madre y el bien de la vida de
del que van a hacer. Si tenemos en cuenta las exigencias prácticas de la razonabilidad que hemos visto a continuación, que ya sí forman parte de lo que sería el tejido moral del razonamiento que le corresponde a un agente humano, hay una serie de exigencias que desde mi punto de vista no se verían respetadas con decisiones como la que hemos visto de la craniotomía. Una de esas exigencias era precisamente no tomar una decisión arbitraria entre personas. A mi modo de ver, cuando se actúa directamente para acabar, o bueno, no con esa intención, pero sí de la manera en que la muerte sobreviene, acabando directamente sobre el naciente, se está eligiendo la vida de la madre. Y bueno, pues Finis yo creo que tendría que explicar por qué esa elección no es arbitraria. Probablemente la pueda explicar, pero no es algo que se suponga a priori. Entonces eso yo creo que habría que mirarlo. Y luego, por otro lado, lo que se puede plantear es que una de las cosas que se pretendían con esta nueva perspectiva de la ley natural era buscar, alejándose de Kant, un referente fijo que fuera más allá de la, digamos, buena voluntad de la gente. Grisset, en su primer momento, y que luego después ha asimilado Finis, habla de esos bienes humanos básicos que deben ser respetados en cualquier caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que las exigencias de la responsabilidad, lo que dice Finis es que no se debe elegir un acto cuyo único objetivo sea actuar contra un bien humano básico. Realmente, si uno analiza eso, es difícil encontrar, en la medida en que todos actuamos por algún bien, y el fin tiene razón de bien, es difícil encontrar que uno actúe únicamente por dañar un bien humano básico. Siempre trata algo distinto. Entonces, habría que tratar de analizar las consecuencias de esta exigencia. Bueno, esta es una simple valoración. Cosa que yo tendría que decir al final, y es un poco quizá para facilitar un debate posterior si quieren participar. En las circunstancias en las que hemos estado hablando, yo creo que, igual que en el caso de la legítima defensa, eso no lo hemos comentado, pero lo incluyo ahora mismo, estos autores dicen, y yo creo que parte de razón tienen, para encontrar en Santo Tomás, en el caso de la legítima defensa, un argumento para preponderar la parte de la intención sobre la del objeto material para calificar el acto. Dicen que la víctima de un ataque injusto reacciona con legítima defensa, con defensa legítima, y por tanto no es un acto injusto e indebido desde el punto de vista de la ley natural, en la medida en que su intención es simplemente repeler el ataque, no es tratar de, digamos, matar, si ese fuera el caso, al atacante. Estos autores utilizan este referente para decir, bueno, en este caso que se alumbra la idea del principio del doble efecto, en este caso hay casos en los cuales pues, los actos tienen dos efectos. Uno de ellos es querido y el otro no es querido. Y aquí nos planteamos el tema de los objetos materiales de cada uno de los actos. Si cada uno de los cuales pues, tiene derecho a reivindicar una intención como propia para calificar separadamente los actos, o si bien cabe redescribir el conjunto del acto asignándole una única intención en la que desaparezca, digamos, reducir físicamente la cabeza del niño para únicamente considerar que lo que se pretende, aún a ese precio, es salvar a la madre. Bueno, a mi modo de ver, yo creo que no es del todo correcto asemejar el tema de la craniotomía en estos casos a los casos de la legítima defensa por varias razones. En primer lugar, en el caso de la legítima defensa se está pensando en un atacante injusto, y en el caso de la craniotomía es difícil ver que
que a un naciente, que lo único que ha hecho ha sido acudir a la llamada de la naturaleza, se le pueda considerar como un atacante. El sujeto que trata de nacer probablemente no trata de atacar a nadie y la mujer no se puede sentir atacada, por lo tanto no hay ataque, por lo tanto no hay legítima defensa. Luego además podría darse la circunstancia de que, si nos damos cuenta, estaría en mejor posición el atacante injusto, que es capaz de prever que cuando ataca se pueda defender respecto de un ataque defensivo de la víctima, que evite como posible fin su propia muerte. O sea, cabe esa posibilidad. En el caso del naciente no tiene esa posibilidad. O sea, directamente, o sea, estaría incluso en peor posición del que ataca injustamente. Entonces, yo creo que este argumento que se utiliza de equiparar la legítima defensa con la craneotomía tiene dificultades. Es cierto que Santo Tomás, al empezar esa cuestión, cuando habla de la legítima defensa, dice que bueno, lo importante para calificar un acto, o una de las cosas importantes, es la intención. Al final se trata de entender qué es lo más importante para poder definir un acto como moral. Aquello en lo que consiste el acto, las circunstancias, o bien lo que pretende el agente. Ahí es donde se puede abrir el abanico para la discusión. Como decía antes, mi modo de ver es que quizá se ha hablado mucho del objeto material del acto y de la finalidad y de la intención, pero no se ha hablado tanto de las circunstancias. Y es verdad que las circunstancias es una de las tres cosas que cualifican el acto moral. Y es difícil imaginar situaciones en las que las circunstancias sean más extremas como las que hemos comentado. Casos, por ejemplo, en los que hay que asumir la craneotomía en países en vías de desarrollo, el caso de la legítima defensa, el caso, por ejemplo, se puede asociar a los siameses que crecen pues, con órganos que son compartidos, casos en los cuales hay que tomar decisiones en segundos para tratar de salvar la vida de aquellos que están en conflicto. Desde mi punto de vista, no hay soluciones a priori que se puedan establecer para calificar un acto en esos casos como moralmente aceptable desde una ley natural o no. Es cierto que al final habrá que remitirse, y en esto Finis lo hace como Santo Tomás, a lo que es la figura del hombre bueno, del hombre prudente, que es capaz de tomar decisiones a la luz de los casos concretos. Lo que ocurre es que Aristóteles y Santo Tomás, cuando analizan las cuestiones difíciles, tienen una idea de prudencia muy concreta y una idea de bien también concreta, que desde luego Finis pues no maneja. Entonces cabe plantearse cuál sería el recorrido de la actuación de ese hombre prudente allí donde no hay una referencia a un bien metafísico y donde no hay una referencia a la prudencia como una virtud ética del hombre, sino como finis operabilium, es decir, como fines para conseguir una determinada objetivo, un medio para llegar a un fin. Bueno, pues yo creo que hay muchas cuestiones que se pueden suscitar. Desde luego el conocido tema polémico del aborto, en qué situaciones, casos de la eutanasia, que hemos comentado antes, muchos casos que tienen que ver con la biotecnología, la destrucción de embriones, bueno, cantidad de cosas que, un poco conociendo las distintas posibilidades que se abren, que se pueden valorar, y cosas que tienen que ver con situaciones límite. Yo estaba pensando desde otro enfoque, desde un punto de vista utilitarista. ¿Cómo en el caso de la craneotomía, cómo se realiza? Porque eso sufre, no sufre, porque en el fondo sabemos que en el utilitarismo se pone énfasis al bienestar, al placer versus el sufrimiento, el dolor, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente ese ser ya va a sentir. O sea, entonces, ¿cómo se realiza? O sea, ese es mi... No sé si sabe... Hombre, desde el punto de vista utilitarista, yo creo que cabría una solución bien distinta.
Finalmente, el utilitarismo también habría que entenderlo desde el punto de vista del sentir. Pues cabe una utilidad distinta al sentir. Pero aquí de lo que se trata no es tanto de la utilidad, sino lo que es un bien basado en una inclinación y algo que tiene que ver con la naturaleza teleológica. Es decir, la inclinación que siente el hombre hacia ese bien, en este caso la vida, no es tanto el producto de una sensación de un bienestar, sino de un valor que está marcado, como decíamos antes, en la propia naturaleza. Entonces, el hecho de que sienta o no sienta no añadiría, desde el punto de vista de la ley natural de Santo Tomás, una consideración especial para calificar el acto, entiendo yo, como más moral o menos moral. Siguiendo esa idea, por ejemplo, el asesinar a una persona que duerme sería menos inmoral que otra que no duerme, pues sentiría menos. No lo sé, es un ejemplo. Pero en el caso concreto se realiza así nomás, o sea... Sí, bueno, yo la verdad es que desconozco, quizá la compañera nos puede decir algo, pero lo que yo conozco es que hay que tomar una decisión en cuestión de segundos porque no cabe, y el atrapamiento de la criatura justo en esa situación pone en peligro, desde luego, la vida propia, que casi la hace inviable ya después de esa situación, y la vida de la madre. Hombre, se han hecho estudios como con ocasión del tema del aborto, a partir de cuando el sistema nervioso central está desarrollado y es capaz de hacer que la criatura sufra cuando se le han metido pinchos o eso, para ver cómo reacciona. Entonces da la sensación, efectivamente, de que a partir, no sé de qué semana de gestación, el feto pues ya tiene su sistema nervioso central bien desarrollado, y desde el punto de vista sensitivo, al menos, igual que los animales, en este caso, sufriría, sí lo parece. Si tenemos en cuenta que el niño implicado está a punto de nacer, pues con mayor razón, con mayor razón. Entonces yo creo que sí parece que sufriría, sí, claro, sí parece. Y desde el punto de vista utilitarista, si ese fuera el criterio, yo creo que también deberían decir eso. Yo creo que llegaría a una solución, quizá, si tuviera en cuenta solamente lo que es la vida de la madre, del hijo. Si el planteamiento utilitarista no tiene en cuenta tanto la vida del hijo como la vida de la madre, y hace esta asociación de dos actos, entonces ya aparecería un elemento nuevo en la valoración. Entonces, ¿qué es lo que a la madre le podría venir mejor? ¿Qué es lo que le procuraría mayor bienestar? Bueno, entonces ya la valoración del acto estaría asociada a otro componente y podría dar lugar a distintas consideraciones desde el utilitarismo, entiendo yo. Para concluir, diríamos entonces, con todo este planteamiento, si queremos evitar, por ejemplo, eso que decíamos de la elección arbitraria, ¿cuál sería el actuar moral en este caso? Nos encontramos en esa situación, aparentemente sin salida, no queremos hacer una elección arbitraria, ¿qué hacemos? Bien, no es por tratar de esquivar la pregunta, pero yo al final parto de la idea de que no hay una solución a priori que se pueda decir que es la moral. Es decir, sobre el papel, ¿Dependería de cada caso? Yo creo que habría que ver en qué situación se encuentra el médico, en qué situación se encuentra la madre, qué posibilidades hay realmente de que la craneotomía no sea fatal, porque habrá casos en los que no sea fatal, aunque parece que son pocos. Habría que hacer una valoración en el momento, y sobre todo teniendo en cuenta que las circunstancias son extremas. Yo estaba pensando, mientras preparaba esto, no sé si han visto la película de montañismo, en la cual por un accidente quedan colgados de una misma cuerda dos montañeros, y resulta que el de abajo no tiene una posibilidad de sobrevivir, la cuerda es incapaz de soportar el peso de los dos, y se plantea que el primero en altura corte la cuerda con respecto al segundo para tratar de salvar su vida. El segundo parece que está condenado desde el principio. Entonces lo que se plantearía es si el montañista que está más arriba debe o no debe cortar. Bueno, está el código deontológico de los montañistas que dicen que en esa situación el segundo tiene pocas posibilidades y que debe aceptar que la cosa acaba ahí. Pero bueno, es un tema curioso. Yo creo, de verdad, que no hay una solución, sí, es comparable, no hay una solución concreta. Un médico que trata de
salvar la madre en Zimbabue en una situación crítica y que opta por sacar a la criatura de la manera que pueda para salvar la madre, podría hacerse de otra manera, pero moralmente le es reprochable a ese médico actuar de esa manera. Yo tengo serias dudas en atención a las circunstancias, que es lo que les he dicho al final. Desde luego, si ocurre aquí o en España, o se plantean las cosas en un entorno distinto, pues desde luego el papel del objeto material, de lo que se está haciendo o la intención de la gente, yo creo que cobran un protagonismo superior. Pero a mí me da la sensación de que la calificación general que hace Santo Tomás es primero el objeto y luego circunstancias e intención. Y estos autores dicen, utilicemos la intención, que es en el fondo voluntarista. Por eso en el fondo tiene su origen en el subjetivismo. Por eso trae su causa del nominalismo individualista de Guillermo de Ockham. O sea, todo trae un poco su causa. Por eso se separaría un poco de la visión realista también. Bueno, en esa medida yo creo que espero que haya quedado claro algunas cosas y para que se lo planteen en situaciones que les toque vivir, pero no parece que haya soluciones de receta. Probablemente el contexto es lo que genere como una mayor claridad para una toma de decisiones. Porque si uno lo ve así puesto en teoría, claro, en el papel, como va a ser, claro, es mucho más difícil, pero el contexto es lo que va generando todo eso, porque en el fondo aquí ni siquiera podemos dudar de la intención es esa. Claro. Sí, eso es. Uno o el otro, hay una intención. No, sin duda, eso es, justamente. Bien, ¿alguna cuestión más? Me gustaría hacer una consulta. Así como hablamos durante este rato sobre las influencias de Tomás en Finis, existe Agustín de Hipona, que también es como de los otros representantes de la filosofía un poco más cristiana. ¿Existen influencias del pensamiento de Agustín dentro de Finis? ¿O más bien toma directamente a Tomás? Bueno, Agustín, vamos a ver, él se inspira más en Platón, y bueno, es cierto que Tomás incorpora pensamiento platónico, es decir, lo que es la idea de Tomás de lo que es la forma, en el fondo tiene que ver con las ideas platónicas. Y entonces, de alguna manera, sí hay digamos, un fondo de Agustín. Y luego también Agustín de alguna manera se apoya más en la visión voluntarista de la ley, más que en la intelectualista de Santo Tomás. Entonces, sin ser opuestas las visiones, es cierto que quizás la parte más voluntarista sí podría ser más del lado de Finis, sí podría ser. Pero vamos, no creo que sea lo definitivo, porque al final Agustín y Santo Tomás no difieren en posiciones fundamentales. Es una cuestión un poco de la visión, la discusión famosa entre el intelectualismo o el voluntarismo de la ley. Pero sí. Bien, si no hay ninguna cuestión más, ponemos entonces punto final a este seminario de ética, agradeciendo la presencia y la aceptación del profesor Retomar y la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.